Hola queridos aprendices, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a socializar la formulación de un plan de negocios como alternativa para certificación. Vamos a socializar cada parte de un proyecto. Vamos a hacerlo en forma muy ilustrativa para que ustedes puedan formular su proyecto y así obtener la doble titulación en el marco de este convenio SENA y la entidad educativa. Lo primero que vamos a hacer es colocarle nombre a nuestro proyecto. ¿Qué nombre va a tener nuestro proyecto? Debe ser un nombre significativo que guarde alguna relación con la actividad que vamos a desarrollar. Luego vamos a fijar unos objetivos. ¿En qué radican los objetivos? Voy a definir qué quiero lograr con la implementación de este proyecto. Mi gran objetivo general será qué voy a hacer. Implementar una empresa, crear alguna entidad, generar algún servicio. Yo tengo que especificar qué quiero hacer. Claro, en forma general, como su nombre lo indica, el objetivo general. Lo voy a hacer en forma general. Puedo decir de mi objetivo, implementar una empresa prestadora de servicios domiciliarios. ¿En dónde lo voy a hacer? En esta parte, en el objetivo general, debo decir qué voy a hacer, dónde lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Debo darle respuesta a esa pregunta. Entonces, debo ser clara. El objetivo general es el barco donde me voy a montar y me va a llevar el proyecto. Debe ser claro, conciso, muy puntual. Luego tenemos los objetivos específicos. Los objetivos específicos voy a decir cómo voy a lograr ese gran objetivo general. ¿Qué quiero alcanzar formulando ese gran objetivo general? Si mi objetivo general era crear una empresa prestadora de servicios domiciliarios, entonces tengo que especificar en estos objetivos qué voy a lograr con la implementación de esa empresa. Podría ser generar empleo, podría ser incentivar la creación de empresas en el sector. También podría fijar como objetivo específico el mejorar la calidad de vida de los emprendedores. Podríamos decir en el objetivo específico que voy a promover el emprendimiento en mi región, en mi ciudad, en mi municipio. Luego voy a continuar con misión y visión. La misión es la razón de ser de la empresa. ¿A qué se va a dedicar? ¿Qué va a hacer la empresa? ¿Va a diseñar algo? ¿Va a comercializar? ¿Va a producir? Siempre que hablemos de misión, voy a hablar de lo que la empresa se va a dedicar, lo que va a hacer, lo que va a construir, a qué se va a dedicar la empresa. Por ejemplo, si hablamos de la misión del SENA, decimos que nuestra misión es formar personas para el campo laboral, capacitar de manera integral. Formamos de manera integral a jóvenes para incursionarlo en el campo laboral. Si hablamos de la misión de cualquier empresa, es qué hace, a qué se dedica, cuál es su razón de ser. Luego tenemos la visión. En la visión vamos a colocar todo lo que es una mirada futurista. Inicio mi actividad en este año, pero transcurrido 5 años, ¿dónde quiero estar? ¿A dónde quiero llegar como corporación, como una entidad que quiero alcanzar?
qué reconocimiento quiero llegar a tener transcurrido cierto tiempo. Acá, cuando hablo de visión, tengo que relacionar tiempo, años, meses, pero siempre que hablamos de visión, tengo que relacionar tiempo. Esta es la parte preliminar del proyecto. Luego vamos a entrar a los estudios. Vamos a hacer varios estudios. El primer estudio que voy a hacer es un estudio de mercado o un análisis de mercado. Voy a comenzar justificando mi proyecto. Voy a hablar de las razones que me llevaron a formular este proyecto. ¿Qué voy a proponer? ¿Qué es el valor agregado de mi producto? ¿Por qué las personas deben comprar mi producto? Voy a justificar las razones económicas, sociales, ambientales y todas las que sean necesarias para demostrar que mi proyecto es viable, que mi proyecto va a entrar a solucionar un problema o es una gran oportunidad, pero debo expresar muy bien las razones que van a llevar al éxito mi proyecto, las razones que indican que mi proyecto será aceptado. También voy a hablar de unos antecedentes. Entonces, aquí en los antecedentes voy a mirar una mirada retrospectiva, o sea, hacia atrás, que se ha venido dando respecto a mi proyecto desde tiempo atrás. Si mi proyecto es producir artesanías, entonces voy a recorrer desde un tiempo hacia acá, desde allá, desde el pasado hacia el futuro, hasta acá, y voy a hablar de los adelantos que ha tenido este sector. ¿Por qué vamos a trabajar en este sector? Porque ha tenido ciertos avances y lo puedo demostrar con algunos datos estadísticos. Acá debo de citar todas las fuentes que sean necesarias. Si digo algún dato, si digo que el 20% de la población es desnutrida o sufre de desnutrición, tengo que soportar esa información. ¿Dónde está consignada esa información? Entonces tengo que citar la fuente. Hay fuentes primarias y fuentes secundarias. Las primarias es todas estas que yo voy a generar, toda la información que vamos a generar, y las secundarias será la información que yo consulte. Entonces voy al DANE, voy a revistas, voy a periódicos, documentos, y puedo citar autores, citar algún texto donde yo sustraje la información para que sea más fidedigna. Luego que ya justifique y tenga mis antecedentes, voy a hablar de las fortalezas de mi producto o de mi servicio. Tengan presente que las fortalezas y las debilidades son internas de mi producto y las oportunidades y las amenazas son externas. Yo voy a hablar de las fortalezas de mi producto. Ejemplo, si yo voy a sacar un nuevo jabón al mercado, yo debo decir cuáles son las fortalezas de ese jabón, que es ecológico, que tiene estas y las otras propiedades, y tengo que especificar cuáles son las fortalezas de ese producto. Y también voy a especificar cuáles son las debilidades. De pronto es un producto nuevo en el mercado, no tiene reconocimiento, y voy a especificar cuáles son las debilidades internas. Acuérdense que son internas de mi producto. En las oportunidades, si son externas, entonces ahí puedo especificar alguna ley, algún factor, algún decreto, algo que me facilite, algunas políticas, algún suceso que va a acontecer en la parte, en alguna parte de la economía que yo pueda aprovechar. También voy a hablar de las amenazas. Las amenazas también son externas. O sea, ¿qué puede estar amenazando mi producto? Puedo hablar de ciertas restricciones para distribuir esta clase de productos. Puedo hablar de alguna situación
política, económica que esté amenazando la comercialización de mi producto o la producción. Siempre, chicos, tengan presente, queridos aprendices, que cuando hago un análisis DOFA, lo que estamos hablando ahora es un análisis DOFA por debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Cuando estoy haciendo este análisis, tengo que tener en cuenta que las fortalezas y las debilidades son internas y las oportunidades y las amenazas son externas. Tengo que tener eso muy en cuenta para que el análisis sea objetivo. Luego continúo haciendo el análisis de mercado y siempre que yo voy a hacer un proyecto, a formular un proyecto, tengo que tener en cuenta que el producto que yo voy a lanzar al mercado o el servicio tiene que tener un mercado objetivo. ¿A quién va dirigido? Tengo que segmentar el mercado o dar alguna característica del cliente que va a ser mi comprador. Tengo que especificar si el mercado está, si mi producto está en un mercado desde la parte geográfica, si lo voy a segmentar por algún tema de estratificación socioeconómica, si la voy a segmentar por edad, por género. Tengo que estratificar o segmentar mi producto o mi servicio. Siempre que voy a hablar de mercado, tengo que hacer un análisis de mi mercado de forma muy contundente. Tengo que analizar, investigar, citar fuentes de información, citar datos que me aseguren que mi proyecto, el que voy a entrar a implementar, tenga éxito, ya sea a través de la venta de un producto o de los servicios que propongo acá en el plan de negocio. Debo hacer un análisis profundo de mi mercado, lo debo citar acá con fuentes de información. También tengo que analizar la competencia. Yo voy a lanzar mi producto al mercado, pero ¿quién más está haciendo productos iguales a los míos o similares? Hay una competencia que es directa, que es la que vende directamente el producto que yo voy a comercializar o el servicio, y hay otra competencia que será indirecta. Estamos hablando de esa competencia que vende un producto similar al mío o sustituto, que se puede sustituir por el mío. Será una competencia indirecta. No necesariamente tiene que ser el mismo producto que yo voy a comercializar. Entonces acá hacemos un análisis de la competencia investigando cómo opera esas otras empresas, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Hay que tenerlas muy en cuenta y hay que hacer, como les dije anteriormente, un análisis. Luego continúo brindando un concepto del producto o servicio que planteo en mi plan de negocio. Tengo que definir en forma clara las características principales de mi producto, de mi servicio, cuál es la aplicación, cuál es el uso, cómo se puede usar, cuáles son los beneficios que va a tener. Un concepto bien claro, bien contundente de mi producto. Las personas que van a leer mi proyecto, inmediatamente lean el concepto del producto, del servicio, tienen que tener definido claramente qué voy a vender, qué voy a comercializar. Continúo con la estrategia de distribución. Cuando hablamos de la estrategia de distribución, siempre vamos a hablar de distribución, precio, promoción, comunicación y servicio. Siempre vamos a hablar de estrategias, de alternativas de comercialización. Entonces yo comienzo hablando de la estrategia de distribución. ¿Cómo voy a comercializar mi producto? ¿Qué canal voy a utilizar? Si es un canal directo, lo voy a vender directamente el producto, o si voy a utilizar algún intermediario para comercializar mi producto. Siempre tengo que especificar ese tipo de estrategia de distribución, si es directo o si es indirecto. Cuando hablo de estrategia de precio, voy a hablar de el precio que voy a lanzar al mercado, cuál va a ser el precio de mi producto y
¿Cómo lo puedo comparar con el precio de la competencia o qué ventajas tiene? Tengo que hacer un análisis de precio. No simplemente voy a colocar el precio y ya. Voy a colocar el precio, pero voy a hacer un análisis de mi precio frente a la competencia. Tengo que hablar de los costos en que incurrí para producir. Y también voy a hablar de alguna promoción que voy a hacer, algún descuento que voy a realizar. Tiene que ver también con el análisis de precio. Cuando hablo de estrategias de comunicación, me refiero a cómo voy a dar a conocer mi producto, mi servicio. ¿Qué medios de comunicación voy a utilizar? Voy a hacer folletos, tarjetas, pendones, voy a hacer un brochure, voy a utilizar cualquier otra estrategia, voy a utilizar comunicación radial, televisiva, prensa. Esto depende del producto que yo voy a lanzar al mercado. Depende del producto, así voy a escoger la estrategia de comunicación que más se ajuste a ese producto. Y siguiendo en este orden de ideas, tenemos la estrategia de promoción. Si usted va a emplear alguna promoción en la comercialización, si usted va a dar descuento, por ejemplo, por volumen de compra, si va a dar descuentos por pronto pago, si va a dar descuentos teniendo algún criterio, usted tiene que especificarlo acá en este ítem. Estrategia de promoción. ¿Qué tipo de promoción va a utilizar? La tiene que consignar. Cuando hablamos de aprovisionamiento, hablamos de identificar cuáles son los proveedores, ya sean personas naturales o jurídicas, que van a abastecer las materias primas o los insumos necesarios para yo procesar, para yo producir. Materia prima e insumos necesarios en el proceso productivo, ya sea del producto que voy a fabricar, que voy a manufacturar, o del servicio que voy a prestar. Entonces, en este anexo debo colocar una lista de esos proveedores, dónde están ubicados, cuál es el nombre de la empresa que me va a proveer. Lo tengo que investigar, analizar, por qué escogí estos proveedores, qué garantías me dan, qué precios me dan, qué otras garantías me dan para que yo haga alianzas comerciales con ellos. Luego continuamos con las proyecciones de ventas y políticas de cartera. Aunque todavía no le he dado apertura a mi empresa ni he implementado todavía mi proyecto productivo, apenas está en la etapa de formulación, yo voy a hacer unas proyecciones de ventas. Voy a decir, voy a proyectar, voy a estimar cuánto podré vender en un primer año, en un segundo año, pero lo voy a hacer mes a mes. Se recomienda hacer unas proyecciones de ventas mínimo de 3 años y lo voy a hacer mes a mes. En el primer año, que voy a vender en el primer mes, en el segundo mes, haciendo unas proyecciones, teniendo en cuenta el mercado y todo lo que habíamos hablado anteriormente. Yo tengo toda esa información clara para hacer mis proyecciones de venta. Y luego también voy a hablar de políticas de cartera. Voy a hablar de esas proyecciones que yo tengo para recuperar todo el dinero que circule por créditos y algunos convenios que yo haga donde puedo ofrecer mis productos a crédito. ¿Qué política de cartera voy a tener? Voy a recogerlas en un mes, en 2 meses, en 15 días, cuánto me deben cancelar. Esas son las políticas de cartera que yo debo tener claro y debo comunicar. Allí en el anexo correspondiente voy a hacer las proyecciones de ventas. Luego ya acá terminamos el análisis de mercado, luego acá tenemos el análisis técnico operativo. Es el análisis que me va a indicar cómo va a ser el proceso, en qué voy a incurrir, qué voy a necesitar. Y vamos a comenzar hablando de los costos de producción. Vamos a hablar de en cuánto voy a incurrir para elaborar este producto, para prestar ese servicio. Qué materias primas necesito, cuál es el valor de esas materias primas. Cuando hablo de costos, hablo de materias primas e insumos, pero también hablo de mano de obra operativa. Esas son las personas que van a estar allí elaborando el producto. Y también los costos
o gasto de prestación del servicio como tal. Si es un producto, mano de obra operativa, o si es un servicio, también voy a establecer allí cuáles son los costos en que incurro para establecer esos servicios. Ahí tengo un anexo donde debo colocar esa información. Luego voy a hablar de las necesidades y requerimientos. ¿Qué necesito? ¿Qué tecnología necesito? En qué costo voy a recurrir o a incurrir teniendo en cuenta la tecnología que voy a trabajar. Necesito describir pero muy bien definida todo lo que tiene que ver con maquinaria, con equipos, con herramientas, si necesito algunas instalaciones, si necesito adecuaciones, debo estipularlo, debo hacer un presupuesto bien detallado de las necesidades y los requerimientos en que voy a necesitar para poder a funcionar mi negocio. Lo hablamos en términos cuantitativos y voy a entrar a determinar qué necesito, en qué unidad necesito, qué cantidad necesito. Voy a hacer, como lo dije anteriormente, vamos a hacer un presupuesto detallado de todas las necesidades y requerimientos. También voy a hacer un análisis organizacional. Cuando hablo de análisis organizacional tiene que ver con todo lo que es la constitución de la empresa, todos los aspectos legales que debo hacer, todos los documentos en que debo diligenciar para legalizar mi empresa. Entonces hay unos costos en que incurro también para hacer toda la constitución de la empresa. Debo especificar qué tipo de empresa voy a hacer o qué tipo de sociedad, cómo estará conformada, cuáles son los pasos que voy a hacer para la creación legal de la empresa. Voy a anexar soportes de legalización de mi empresa. En este análisis también debo anexar en este aspecto legal de constitución de empresa, también debo anexar todos aquellos soportes que me indican cómo legalizo una empresa. Aquí vamos a tener una lista de anexos. El primer anexo está compuesto por todo lo que es el mercado y el análisis de mercado que les había hablado anteriormente. Vamos a tener unas evidencias donde yo puedo dar a conocer o puedo demostrar todos los conocimientos que adquirí a través del proceso formativo. Voy a hacer base de datos, voy a elaborar documentos, productos, voy a dar entregables con portafolio de servicios, voy a entregar documentos escritos, documentos virtuales que evidencien que yo puse en marcha todos los conocimientos adquiridos. Aquí tenemos el análisis de competencias que les había hablado, el DOFA, de las competencias. Todo esto son los anexos. Voy a especificar cada uno de los competidores, voy a hacer análisis de precio, voy a hablar de distribución, precio, promoción, comunicación. Están todas las evidencias que yo tengo que presentar. Si voy a enviar correos electrónicos, aquí los coloco. Voy a hacer también los anexos de proveedores. Voy a hablar, además de los proveedores, también voy a hacer las proyecciones de ventas. La voy a hacer por productos. Si tengo varios productos, pues específico por producto. Si es un solo producto o solo servicio, lo voy a hacer estipulando mes 1, mes 2, mes 3 y así consolido el primer año. Hago lo mismo con el segundo año, el tercer año y así sucesivamente. Luego vamos a tener otros anexos que corresponden a los costos de producción, en cuanto incurrí para producir el producto o el servicio que va a estar en el mercado. Voy a colocar otro anexo que tiene que ver con las necesidades y requerimientos en cuanto a máquinas y herramientas
y todo lo que es reparaciones locativas si es necesario. También voy a continuar haciendo la socialización de los pasos y soporte de la creación de empresas como evidencia. Y aquí hemos terminado con la socialización del proyecto productivo o plan de negocio. Anímense, muchachos, hacer un proyecto no es fácil, pero tampoco es imposible. Les recomiendo mucha investigación, mucho análisis, trabajar en equipo y consolidar toda la información. Deseo éxitos en la formulación de su plan de negocio y estoy seguro que pronto obtendremos la doble titulación. Éxito para todos.